Compartimos nuestra pantalla. Ujú. Bien, acá está. Aquí está. Aquí está. Ujú, ujú. Listo, jovencitos. A ver, me confirman por favor la presentación de la pantalla y la grabación. Sí, Sí, profe, profesor. confirmo. Confirmo, profe. Ok, muy bien, chicos. Gracias. Gracias a todos ustedes. Bien, entonces empezamos. Por favor, controla tu audio un momento, por favor, mientras iniciamos la explicación y ya, bueno, cuando se les pida en su momento para que respondan las preguntas, lo haremos posible. ¿Ya, chicos? Bien, jovencitos, con todos ustedes, muy buenos días. Bienvenidos al aula virtual de Historia. Quien está en la bienvenida es el profesor Víctor Rodríguez Tejada. Y de esta manera, pues, iniciamos el repaso de los principales temas de historia, gracias a la mejor academia, Bryce. Primer puesto en la general, en último examen, se prunza. Bien, jovencitos, veamos la siguiente situación. Vamos a repasar rapidito, jovencitos, este tema, imagino que varios de ustedes ya lo han hecho, simplemente es cuestión de repasar. ¿Y por qué repasamos? Porque este tema, jovencitos, en los últimos exámenes ha estado presente. Ya, en los últimos exámenes ha estado una seguidilla de preguntas sobre diferentes aspectos de esta balota número 1, registro histórico del pasado. Muy bien, pregunta fácil y sencilla, jovencitos. Dígame, ¿desde qué momento se puede estudiar la historia? Desde la aparición del hombre. Correcto, muy bien. Desde la aparición del hombre. ¿Por qué desde la aparición del hombre? Porque recuerda, ¿quién hace la historia? Pues el hombre, carambas. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta qué momento se puede estudiar la historia? ¿Hasta qué momento se puede estudiar la historia, Jositos? Pregunta fácil y sencilla. ¿Hasta cuándo Hasta abarcaría la pues la actualidad. historia? Correcto, respuesta correcta, respuesta Bryce. Correcto, muy bien. Hasta la actualidad. Muy bien. ¿Qué tipo de ciencia es la historia? Social. Es una ciencia social. Muy bien. Recuerda, objeto, sujeto. ¿Quién es el sujeto de la historia? El hombre. ¿Quién hace la historia? Es el hombre. ¿Qué estudia la historia? El pasado. Lo investiga, lo estudia y lo enseña. ¿Por qué se debe enseñar la historia? Para no volver a cometer los mismos errores en el pasado. ¿Regresarías con tu tóxica? No, ¿O lo estás pensando, bandido? Depende, dice, ¿no? Nada Carambas. que ver, profe, nada que ver. Sí, déjala ser feliz en los sucio. Mentira, bromita. Muy. Ya sabes cómo me conoces, como soy un poquito bromista. Me excedo a veces. Listo, muchachón. Entonces recuerda, ¿por qué se enseña la historia? Para aprender justamente de los errores del pasado. Muy bien. ¿Tiene una misión la historia? Sí, tiene una misión. ¿Cuál es la sumisión de la historia? Formar ciudadanos conscientes, reflexivos, capaces de alcanzar, ¿qué cosa? Los ideales. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. ¿Por qué es importante la historia? En el aspecto general, ¿por qué sería importante la historia, jovencitos? Te lo pongo de esta manera, facilito, con manzanitas. A ver, a varios de ustedes me imagino que les gusta los grupos de música coreanos, ¿sí? ¿Cuáles son los principales grupos de música coreanos? ¿Cuáles son? De repente hay muchos chicos que les gusta la cultura coreana, ¿sí? ¿Nadie? ¿No? Yes. A ver, pregunto, ¿la cultura coreana sería igual a la cultura peruana? No. 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 ni loco. Definitivamente no, ¿correcto? Listo, ¿por qué? Porque han pasado pues distintos procesos históricos que han permitido la formación de una cultura. Perfecto. Entonces, ¿quién nos ayuda a entender y a conocer esa cultura? La historia, en el aspecto general. En el aspecto particular, ¿por qué es importante la historia? O sea, en ti, ¿por qué es importante la historia? ¿Qué ha hecho la historia en ti, en tu persona, en tu ser?
reflexionar. Sí, te ha vuelto un ser reflexivo. Perfecto, muy bien. Pero hay Reconocer algo la más. trascendencia. Más que todo, reconocer la trascendencia del humano, o sea, en la zona en sí, en el Perú mismo. No, en ti mismo. ¿En qué ha hecho la historia en ti? A ver. ¿Viste el partido el domingo? Sí. Simplemente, o sea, es ¿Por qué como, lo viste? o sea, saber la Tomar historia mejores te permite decisiones, profe. identificarte a ti mismo, o sea. ¿Por qué lo viste? ¿Por qué viste el partido el domingo? ¿Por qué viste el partido del domingo? A tu país, o sea, porque te identificas con el país del lugar donde naciste. Ya. O alentaste a las chamas, ¿cómo es? ¿Alentaste a las chamas? A las venecas, ¿no? Era por eso, mentira. Oiga, ¿por qué? Porque jugaba Perú, pues, ¿ah? ¿Qué quiere decir en el aspecto particular, jovencitos? La historia es importante porque ha formado en ti, ¿qué cosa? Una conciencia nacional, una identidad. Si yo te digo, la comida peruana es fea, ¿tú qué me vas a responder? Un manazo. Ya ves cómo sale tu corazoncito, tu identidad nacional. Eso, la historia lo ha formado. Muy bien, formas de estudio de la historia. Tenemos dos, sincrónica y diacrónica. Sincrónica y diacrónica. ¿Qué hace la sincrónica? Recuerda, la palabra sin, el prefijo sin, es un prefijo griego. Ese prefijo griego, ¿qué significa? Significa paralelo. Ya, sincrónica, que estudia los eventos históricos de forma paralela. ¿Qué quiere decir? Que se dan al mismo tiempo. Se dan al mismo tiempo. Bien, vamos a ver. Año 41, Perú tuvo una guerra con Ecuador. Listo. Mismo año, 41, Europa, ¿qué tuvo? Año 41, Europa. ¿Qué pasó en Europa? Pregunta fácil y sencilla, nivel Teletubia. Jóvenes, año 41, ¿qué tuvo Europa? ¿Qué pasó en Europa? ¿En qué situación estaban? Segunda Guerra Mundial. Claro, pues, Segunda Guerra Mundial. Oiga, ¿para qué me sirve la sincrónica? Quiero saber, por ejemplo, si en este caso, ojo, dos guerras, dos lugares distintos, pero mismo tiempo, quiero saber si tienen relación. Quiero saber si hay una codependencia. Quiero saber si es una causa y efecto. Para eso me sirve la sincrónica. Para hacer estudios de forma paralela. Eventos que se dan al mismo tiempo, pero en diferentes lugares. La diacrónica. ¿Qué hace la diacrónica? Estudia los eventos de forma ordenada y cronológica. Orden, cronología, orden. Recuerda, conceptos que es uno de los criterios más importantes de la historia, el estudiar en orden. Muy bien. A ver, ¿por qué necesariamente debe ser en orden? ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ver cuáles son los cambios que ha tenido la sociedad a través del tiempo. Yo te pregunto, a ver, tenemos por ejemplo, ya, clásico, ejemplo clásico que hago en este caso. Incas, virreinato, república. ¿El presidente de la república tendrá la misma forma de gobernar que un virrey o un inca? ¿Habrán tenido la misma forma de gobernar? No, profe. Ni a No. balas. No. Correcto, no. Muy bien. Oiga, la elección de un inca, la elección de un virreinato y la elección de un presidente, ¿habrán sido de la misma forma? No. No. ¿Qué ha pasado entonces a lo largo del tiempo en el Perú? Ha habido cambios en el orden político. Oiga, ¿la economía del Imperio del Tahuantinsuyo será igual a la economía del virreinato? No. No. No, es muy diferente. Claro. ¿La economía del virreinato será igual a la de la República del Perú? No. Correcto. No. ¿Qué ha habido ahí? ¿Qué ha habido ahí? Cambios. Cambios. Tiempos de cambio.
Correcto, cambios, jovencitos, cambios que tiene la sociedad a través del tiempo. Eso, jovencitos, es un estudio de forma diacrónica, cuando tienes que estudiar de forma ordenada. Listo, vamos ahora a los fenómenos. ¿Qué tipo de fenómenos estudia la historia? Diferentes tipos de fenómenos. En este momento en el mundo hay diferentes tipos de fenómenos, ¿no? Fenómenos políticos, militares, culturales, artísticos, religiosos, etcétera, 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 etcétera. Y siempre la historia pues tiene que utilizar un criterio para poder clasificarlos, porque no todos los fenómenos se pueden estudiar de la misma manera. Hay que utilizar ciertos criterios para determinados tipos pues de fenómenos, pero todos estos fenómenos se pueden clasificar según el tiempo. Y según el tiempo, por ejemplo, ¿cómo se ya clasificarían estos eventos históricos cuando tienen horas y días? Horas o días, ¿cómo se clasificarían? ¿Con qué nombre? Acontecimiento. Bien, acontecimientos. ¿Y qué tal si tiene meses, años? Coyuntura. Perfecto, coyunturas, muy bien. ¿Y qué tal si tiene más de 100 años? Estructural. Correcto, estructurales. Y recuerda que los estructurales forman mentalidades. Bien, listo. Vamos a ver. Si nosotros queremos estudiar un tema, jovencitos, vamos a encontrar pues una información tremenda, ¿no? Tremenda. Y entonces, ¿qué pasa? En este caso, la historia tiene algo, una rama especial que le ayuda y se llama la historiografía, también conocida como la historia de la historia. ¿Cuál es la función de la historiografía? Primero, recopilar información de los diferentes temas históricos. Lo recopila. Bien, pero si yo quiero estudiar un tema en específico, la historiografía me va a ayudar y me va a mostrar muy bien. ¿Qué cosa quieres estudiar? Ah, ya, muy bien. Quiero estudiar, por ejemplo, la biografía de Winston Churchill. Ah, muy bien. Yo tengo estos autores que han hecho ese trabajo. Perfecto. Pero resulta que para ofrecernos la historiografía también se ha dado el trabajo de investigar al autor, de investigar su punto de vista, de investigar de dónde ha sacado las fuentes, ¿no? Lo que comenta de repente en ese libro ya ha sido probado y comprobado por la historiografía. Entonces, con toda seguridad, nosotros podríamos tomar lo que nos ofrece la historiografía, bien, nos va a ofrecer un resumen, ¿ya? Del tema que queremos estudiar. Nos va a ofrecer un resumen para poder entender un tema, lo básico, lo sencillo, ¿ya? Porque con semejante información, nosotros no podemos pues, asimilar la toma. Entonces, no te olvides entonces, la historiografía, recuerda cómo se le llama, historia de la historia. ¿Cuál es su función? Bien, recopilar información, hacer una síntesis de la información, estudiar las fuentes, estudiar los autores y sus diferentes puntos de vista. Muy bien, eso es lo que hace la historiografía. ¿Cómo se formó el saber histórico, jovencitos? Vamos a tomar en cuenta un antes y un después del siglo XIX. Antes del siglo XIX tenemos la narración histórica. ¿Creada por quién? ¿Quién fue el creador de la narración histórica, jovencitos? Recuerda que fue en Grecia. ¿Quién fue? Pero 5, 4, 3, 2, 1. Herodoto. Bien. ¿Cómo se llama la obra? Ojo, pregunta de examen de admisión, ¿ah? La obra de Herodoto, ¿cómo se llama? 9 libros de historia. Bien, carambas, listo. Vamos avanzando, jovencitos. ¿Cuál fue el gran error de Herodoto? Solamente escribir lo que oyó, sin comprobar. Ahora, esa situación, jovencitos, hacía pues que la historia no era ciencia todavía, jovencitos, cometiera errores. Podría de repente asumir que un dato falso sea el correcto. Entonces, esta situación va a cambiar durante el siglo XIX con la presencia de la escuela historicista alemana. Bien, donde va a estudiar, jovencitos, sí o sí, decide estudiar pues la historia, pero para poder estudiar la historia, ¿qué pasó, jovencitos? Va a tener que estudiarlo en base a un método científico. O sea, quiero comprobar si lo que ocurrió en el pasado es cierto. Ah, ¿qué me permite saber si es cierto? Método científico. Bien, método científico. Gracias al método científico, ¿la historia en qué se convirtió? en una ciencia. Una Correcto. ciencia. Bien, listo. Entonces, el método científico, la historia, recuerda, se convierte en una ciencia. Deja de ser entonces una narración histórica. Muy bien, vamos al siguiente punto. Los puntos de vista de la historia. ¿Qué pasa? La historia podemos decir, sí, la historia es una sola. Sí, es una sola. Pero resulta, jovencitos, que a veces por nuestra propia visión, nuestra visión es incompleta. Es como cuando estás interesado de repente en una chica,
o en un muchacho. Muy bien. ¿Te basarías en la información que te dé una sola persona? No. No. Tienes que buscar diferentes puntos de vista, porque cada persona que te va a hablar, de aquella persona que está interesada, tiene pues un punto de vista, ¿correcto? Lo mismo pasa con la historia, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Se han creado, digamos, escuelas históricas a lo largo del mundo que le ponen énfasis, pues, en el estudio de la historia. Por ejemplo, la escuela norteamericana. Para la escuela norteamericana, su punto de vista es que la historia tiene que ayudar a establecer leyes del desarrollo humano o leyes para el desarrollo humano. Entonces se le llama la New History o también la historia científica. Pero en Francia, ¿qué pasó? Vamos a hacer un pequeño cambio, ¿ya? Las ciencias sociales ya no existen en Francia. No les llaman ciencias sociales, les llaman ciencias humanas. Ciencias humanas. ¿Listo? Ahora, es en Francia donde aparece un nuevo punto de vista que se llama la historia social. ¿Quiénes son los fundadores de la historia social? ¿Quiénes son los fundadores de la historia social? Fundadores de la historia social. ¿Quiénes son? Son dos jovencitos. ¿Cómo se llaman? Facilísimo. Están ahí en la diapositiva. February Bloch. Correcto. Febre y Marc Bloch. Muy bien. Febre y Marc Bloch. Muy bien, jovencitos. Listo. ¿Cómo se llama la revista con la cual nace la historia social? O fue una revista, recuerda, 1929. ¿Cómo se llama la revista? Anuales de la Revista historia. Análisis de la Historia. Muy bien. Entonces, con esta revista nace la historia social. ¿Qué puntos de vista tiene la historia social? Porque dice lo siguiente, ¿no? Cuando apenas nace la historia social, se enfrenta a la historia académica. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene la historia social? ¿Qué es lo que tiene la historia académica? Son diferentes puntos de vista. Fácil, por ejemplo, la historia académica. Bien, recuerda quién es el protagonista. Recuerda que la historia académica es una ciencia del poder. Entonces, el protagonista de la historia es quien tiene el poder. ¿Ya? Es quien tiene el poder. En este caso, ¿quién va a tener el poder? Pues, de repente un general, de repente un emperador, un presidente, un dictador, ¿correcto? Un príncipe, etcétera, etcétera. Poder, recuerda. Bien, y la historia social, ¿quién es el protagonista? El pueblo. Es el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos que aprender a complementar los puntos de vista. A ver, ponlo de esta manera. ¿Qué tal si nos centramos solamente en la historia social? ¿Ya? Para la historia social juntos el protagonista es el pueblo. Ejemplo, ¿qué tal si los pueblos sometidos por los incas se hubiesen negado a aceptar la orden de Pachacútec de construir, por ejemplo, Machu Picchu? Pregunta, ¿hubiese aparecido Machu Picchu? No. No. Claro que no. Oiga, ¿qué tal, por ejemplo, si el pueblo peruano se hubiese negado al cierre del Congreso por Fujimori el 5 de abril de 1992? Pregunta, ¿hubiese habido corrupción fujimorista? ¿Qué dices? Si Sí. hubiese malogrado la institucionalidad del Estado peruano, probablemente No, no. no, no. Correcto, entonces el protagonista de la historia social, recuerda, es el pueblo. En el caso de la historia académica, ¿podríamos entender una Segunda Guerra Mundial sin Adolfo Hitler? No, No. es personaje principal. Si viene de frente te pregunto. Correcto, muy bien, listo. ¿Hubiésemos podido entender, por ejemplo, el imperio del Tahuantinsuyo sin Pachacútec? No. Menos. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, jovencitos? Tenemos que complementar los puntos de vista. ¿Quién ganó de esa lucha? La historia social. Listo. Vamos ahora con las fuentes de la historia. Si queremos estudiar, jovencitos, digamos, somos historiadores, queremos buscar, digamos, qué sé yo, se me ocurre Egipto, la cultura egipcia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar, por ejemplo, información de los egipcios. ¿Dónde lo voy a encontrar? En Egipto. Lo voy a ver entonces a través de las pirámides, de las tumbas, los templos, las momias, la cultura, etcétera, 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 etcétera.
Bien, ahora, de buenas a primeras, jovencitos, el historiador no va a tomar en cuenta pues lo que se le ofrece así, porque tienen que ser comprobados primero por quién, por las ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares pueden dar, jovencitos, un valor, puede ser verdadero, puede ser falso. Bien, cada una tiene un método específico para poder evaluar ciertas cositas, jovencitos. Una vez que son evaluadas y son verdaderas, entonces se les considera como fuentes de la historia. ¿Por qué son importantes las fuentes de la historia? Porque tienen información del pasado, información que toma en cuenta el historiador para reconstruir el pasado y recién se pone a estudiar cuando está el pasado con esto reconstruido a través de las diferentes fuentes históricas. Ahora, tengan mucho cuidado con esta parte porque en el momento la UNSA que se hizo centrar justamente sus preguntas en este tema. Tengan mucho cuidado. Pero si es que te llegan a preguntar, jovencitos, te van a preguntar sobre el tipo de fuente. Normalmente las preguntas que han llegado sobre este tema han sido tipo de fuentes. Pero según el criterio, hay dos criterios. ¿Cómo se clasifican las fuentes de la historia? Primer criterio, en relación con el pasado. En relación con el pasado. Segundo criterio, el tipo de información. Repito, tipo de información. Entonces, en la pregunta puede estar, jovencitos, el primer criterio o puede estar el segundo criterio. ¿Ya? Ojo, tengan mucho cuidado, no se asusten con las preguntas de historia. Es probable, jovencitos, que inclusive en la misma pregunta puede estar un indicio de la respuesta. Te va a dar una pequeña ayudita. Ya, últimamente están llegando así, pero ojo, no te confíes, ¿ah? No te confíes. Vamos a ver, en relación con el pasado, ¿cómo se clasifican las fuentes? Primarias y Primaria, secundarias. secundaria. Primarias. Correcto, primarias y secundarias. Empezamos por las secundarias. ¿A qué vamos a llamar fuente secundaria? Aquellas fuentes que están hechas a partir de fuentes primarias. Correcto. Por ejemplo, un libro histórico. Un libro histórico. Oiga, hemos escrito, por ejemplo, acerca de Machu Picchu, pero para poder escribir acerca de Machu Picchu hemos ido in situ. Hemos ido a ver Machu Picchu, cómo son sus construcciones, qué tipo de piedra utiliza, en qué tipo de medio geográfico se desarrolla, qué tipo de base geológica tiene Machu Picchu, listo, el clima, la temperatura, etcétera, 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 etcétera. Todo eso, ¿sí? Todo eso lo vamos a escribir en un libro. Pero para poder escribir, jovencitos, en ese libro, ¿qué hemos hecho? Hemos analizado una fuente primaria. Recuerda, fuente primaria más el análisis del historiador, listo. Resultado, libro histórico. Vamos con las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Son las fuentes de primera mano. ¿Por qué se les llama fuentes de primera mano? Porque prácticamente fueron parte del momento histórico. Así como Machu Picchu, jovencitos, representa una parte de la historia de los incas, lo mismo sería, por ejemplo, las momias egipcias, por ejemplo, las trepanaciones craneanas de los paracas, por ejemplo, las líneas, ¿sí? O los geoglifos de Nazca, fuente primaria, fuentes de primera mano, fuentes objetivas. Muy bien, listo. Ahora vamos al segundo grupo, tipo de información. ¿Cómo se clasifican, jovencitos, las fuentes según el tipo de información? A fuentes escritas, audiovisuales y digitales, orales, materiales, monumentales, arqueológicas y por último, las antroposomáticas. Las fuentes encontrar en el papel, diarios, por ejemplo, tus cartitas a tu ex, de repente, perdóname mi amor, todas esas cositas, diarios, revistas, memorias, edictos, partidas de nacimiento, periódicos, libros históricos, todos son fuentes escritas. Ojo, ¿puedes encontrar fuentes escritas solamente en papel? No, puedes encontrar, por ejemplo, en tablillas de arcilla, en tablillas de madera, lo puedes encontrar en fibras naturales, en pieles de animales, por ejemplo. Ahora, fuentes audiovisuales y digitales son aquellas que son producidas mediante un aparato tecnológico. Oye, que si estás caminando por la calle, que yo de pronto fuiste testigo del choque de dos camiones, digamos. Allá sacas tu celular y empiezas a grabar, pues, ¿no? Ese video, ese elemento audiovisual, listo, ha sido producido, recuerda, por tu cámara de tu celular. Bien, lo puede haber hecho entonces una cámara de video, una videograbadora, por ejemplo, un archivo de sonido, correcto, producto de un aparato tecnológico.
¿Ya? Recuerda, aquí también incluimos incluso los libros electrónicos, ¿ah? Entonces, fuentes de tipo de información, audiovisuales y digitales. Vamos por las fuentes orales. ¿Qué son las fuentes orales? Aquellas que se transmiten de generación en generación por boca. Por ejemplo, ahorita se acerca ya octubre, 31 de octubre, Día de las Brujas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el 31 de octubre? Nada, profe. Ya ¿Cómo sabes. que nada? Estudiar. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? ¿Qué piensas FIFA. hacer, hijo? Ah, ir a recoger Tranca. caramelos. Ah, No, tu voy estudiante, trancazo. estudiar nomás, pe, profe. Estudiar, ya, listo. ¿Qué más? ¿Vas a de repente festejar el día de la canción criolla, ¿no? O de repente prefieres vestirte de bichota, ¿sí o no? Yo sí. Oh, man. Oiga, si vas a festejar el día de la canción criolla, ¿no? O sea, vas a tomar tu pisquito, vas a bailar negroide, tugurum, tugurum, tum, ¿no es cierto? O de repente te vas a vestir de bichota, te vas a vestir de Naruto, no lo sé. Listo. ¿Todo eso qué es, jovencitos? ¿Por qué lo harías? Una tradición. Correcto, una tradición. ¿Y cómo se transmiten las tradiciones? Vía oral. ¿Quién te enseñaría? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo, sí, tenemos que ir a pedir caramelos a las tiendas y vamos y te vestías pues, ¿no? De piratita, qué sé yo, de cavernícola, ¿no? Depende de princesita y ¿qué hacías? Ibas a pedir caramelos. ¿Quién te enseñó? ¿Quién? Mis padres. Sí, tus padres, correcto, de generación en generación, vía boca. Ahora, en fuentes orales tenemos 6 cositas que tenemos que aprender. ¿Listo? Primero aprende tradición, costumbre, creencia. Tradiciones, costumbres, creencias. Tradiciones, costumbres, creencias. Primer grupo. Segundo grupo, leyenda, mito, cuento. Leyenda, mito, cuento. Pregunta de examen de admisión. Diferencia entre leyenda y mito. De estos chicos, pregunta de admisión. Dígame, ¿qué diferencia hay entre una leyenda y un... En los mitos no hay personas. ¿Qué hay? Si no hay personas, ¿qué hay? Dioses. Animales. Dioses, 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 recuerda. Y en las leyendas, El hombre. Hombres. correcto. Más que Hombre. hombres, héroes, 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 ¿ya? Listo. Muy bien. En las fuentes materiales, monumentales y arqueológicas son todos los restos físicos que han dejado, ¿sí? Las culturas en el pasado. Todos, jovencitos, todos los restos materiales. Pero a su vez también, jovencitos, mira, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que estas fuentes materiales también dicen nos sirve para poder evaluar el grado de desarrollo cultural. Grado de desarrollo cultural. Voy a hacer la comparación. Tengo la cultura paracas y tengo la cultura egipcia. ¿Ya? Y si, digamos, yo pregunto, en el aspecto arquitectónico, ¿quién tiene las mejores construcciones? ¿Paracas o Egipto? Egipto. Egipto. Egipto, perfecto, muy bien. Oiga, pero ¿qué tal si cambio la pregunta? Y digo, por ejemplo, ¿quién tiene las mejores operaciones a la cabeza? ¿Paracas o Egipto? Paracas. Caracas. Definitivamente Paracas. 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 Entonces, De ley. recuerda, para poder evaluar el grado de desarrollo de una sociedad del pasado, tenemos que buscar entonces sus fuentes materiales monumentales o arqueológicas. Y por último, lo antroposomático, todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano. Ya, encontramos de repente una momia, listo, una fuente antroposomática, mandíbulas, huesitos, fémurs, cráneos, etcétera, etcétera, todo eso es fuente antroposomática. ¿Listo, jovencitos? Ya está. Pasamos esta y nos vamos a concentrar por ahora en las ciencias auxiliares. Vamos a medir nuestro tiempo, que tenemos 20 minutos. Perfecto. ¿Qué son las ciencias auxiliares, jovencitos? Son las herramientas que utiliza el historiador para poder evaluar las fuentes del pasado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican? Independientes y dependientes. Las independientes tienen un método científico general. Las dependientes tienen un método de estudio particular. O sea, han sido creadas para poder estudiar un solo objeto del pasado. ¿Ya? Por ejemplo, numismática, ¿qué estudia?
Las monedas. Monedas, medallones. Monedas, medallones del pasado, ¿no? Y diferentes culturas tienen monedas, medallas. Entonces, específicamente, solamente monedas. La paleografía, ya, paleografía, ¿qué es? ¿Qué estudia? Escritura antigua. Y hay diferentes culturas que tienen escritura antigua. Solamente se especializa en eso, ¿ya? Y recuerda que las ciencias dependientes han sido creadas para poder ayudar específicamente a la historia. Muy bien, listo. Ahora, vamos a ver entonces aquí rápidamente, jovencitos. Ya está sobre las ciencias independientes. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver, un ratito, la geología. ¿Qué estudia? Uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un ratito, un ratito. Ahora sí. La geología. ¿Qué estudia la geología, jovencitos? ¿Qué estudia la geología? ¿Qué estudia la geología? Las capas. 5, 4. La Las formación propiedades. de la tierra. Formación de la tierra. Listo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la ciencia que estudia las estadísticas de la población? Demografía. 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 ¿Cómo se llama la ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de bienes? Economía. 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 ¿Cómo se llama la ciencia que estudia la sociedad? ¿Cómo se llama la ciencia que estudia la sociedad? Sociología. Sociología, jovencito. Ya está, muy bien. ¿En qué le ayuda la geografía a la historia? Ubicación exacta de los hechos. Correcto. Muy bien. Y también la relación hombre-naturaleza. La antropología, ¿qué estudia, jovencitos? El hombre. El hombre. Estudia al hombre. Recuerda que la antropología tiene dos ramas. Primera rama tiene que ver con su biología. ¿Cómo se llama esa rama? Antropología físico-forense. Recuerda, antropología físico-forense. ¿Qué estudia la antropología físico-forense, jovencitos? Jóvenes, ¿qué estudia la antropología físico-forense? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ñam, 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 ñam. Las cantantes de Blackpink, ya las chicas que les gusta, por ejemplo, la música coreana, las cantantes de Blackpink, ¿se parecen a las cantantes de Agua Bella? No. Sí, debe ser. No. No, profesor. No, no. Claro, que las hace diferentes, su biotipo. La antropología físico-forense estudia justamente los diferentes biotipos. No se puede usar razas, jovencitos, porque eso ya sabes que generó inclusive una guerra, racismo, odio racial, ¿ya? Entonces ahora se utiliza la palabra biotipo, ¿bien? Listo, aparte también se encarga de estudiar la evolución humana y aparte las causas de muerte. ¿Cuál es la segunda rama de la antropología? Sociocultural. La que se encarga de resolver conflictos sociales. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, jovencitos? Sociocultural. Correcto, la antropología sociocultural. ¿Qué estudia? Aparte de resolver conflictos, también estudia las tradiciones, las costumbres y las creencias del ser humano. Perfecto, estas son las ciencias independientes. Y ahora vamos por la segunda parte, las ciencias dependientes, ¿no? Las ciencias dependientes. ¿Listo, chicos? ¿Hay fósiles acá? No hay fósiles. ¿Estás sensible, creo? ¿Estás en tus días? No, no, ya. Muy bien. ¿Qué estudia la paleontología? ¿Qué estudia la paleontología? Restos fósiles. Restos fósiles. Restos. Con confianza, chico. Ya estamos, mira, ¿cuánto tiempo ya? Por favor.
Arqueología, ¿qué estudia? ¿Qué estudia la arqueología? Restos materiales. Ajá, restos materiales de sociedades extintas. Muy bien. Numismática, ¿qué estudia? Las monedas antiguas. Las monedas. Las Correcto. Rama de la numismática que estudia condecoraciones. Rama de la numismática que estudia Valerisfática. condecoraciones. La falerística. ¿Cómo se llama la ciencia, por ejemplo, que estudia escritura antigua? Paleografía. Ya, bien, correcto. ¿Cómo se llama la ciencia auxiliar que estudia los símbolos y los signos que están en la superficie de los monumentos? Epigrafía. 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 Listo. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia las banderitas? Vexilología. 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 Listo, muy bien. A ver. Ñam, 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 ñam. A ver, vamos a ver. ¿Qué estudia la lingüística? Los diferentes idiomas. Lenguajes. La evolución de la lengua también, no te olvides, ¿ah? Sigilografía, ¿qué estudia? Los sellos. Los años. Ellos. Diplomática, ¿qué estudia? ¿Qué estudia la diplomática? ¿Qué estudia la diplomática? Documentos Documentos. oficiales. Documentos oficiales. La heráldica, ¿qué estudia la heráldica? Los escudos. Escudos. Todos. ¿Qué estudia la genealogía? Parentesco. Las relaciones de parentesco, las relaciones sanguíneas, ascendientes, descendientes. Ascendientes, ¿no? Tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Descendientes, hijos, sobrinos, nietos, bisnietos, etcétera, 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 etcétera. Cronología, pregunta de examen de admisión. ¿Qué estudia? El orden de sucesos. Ujú. División del tiempo. ¿De qué se encarga la cronología? De la división del tiempo. Ahora, mira, los siguientes cositos. La historia trabaja de la mano prácticamente con dos ciencias, ¿ya? Dos ciencias. ¿Cuáles son? Una es la cronología y la otra es la geografía. Cronología y geografía van de la mano con historia. Ahora, la historia, ¿cómo les llama a la geografía y a la cronología? Recuerda, les llama los ojos de la historia. Recuerda, ojos de la historia. Listo, vamos entonces ahora a la siguiente. A ver, vamos a medirnos un tiempo. Ya, tenemos 10 minutos para terminar estos jovencitos. Uy, 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 uy. Vamos de frente por acá, jovencitos, con lo que es la edad de piedra, la prehistoria. ¿Ya? Recuerda, jovencitos, que para poder dividir la historia se ha tomado en cuenta, ¿qué cosa? La escritura. Bien, ¿dónde apareció la escritura más antigua, jovencitos? Apareció en Mesopotamia. La escritura cuneiforme es la escritura, jovencitos, más antigua, que eso también ha sido pregunta de examen, jovencitos, ¿ah? Pregunta de examen, la escritura mesopotámica. Muy bien, ahora, todo lo que está antes de la escritura, prehistoria. Todo lo que está después de la escritura, historia. La prehistoria, ¿cómo se divide? Edad de piedra y edad de los metales. Vamos ahora a la edad de piedra. ¿Cómo se divide la edad de piedra? Paleolítico, mesolítico, neolítico. El paleolítico, ¿cómo se divide? Inferior, medio, superior. Recuerda, inferior, medio, superior. En el Paleolítico inferior estamos hablando de más o menos 2.500.000 años. 2.500.000 años. Y aquí tenemos, jovencitos, la presencia del primer ser humano. ¿Cómo se llama? ¿Qué especie es el primer Homo ser humano? habilis. El Homo habilis. ¿Por qué digo ser humano, jovencitos? Porque recuerda que uno de los criterios, jovencitos, ha sido el uso del cerebro, el uso del raciocinio. Producto de ese raciocinio, como consecuencia tenemos, ¿qué cosa? La fabricación de herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? Herramientas de piedra toscamente talladas. ¿Para qué? Para poder conseguir comida, alimentación. Ahora, recuerda que hace 2.500.000 años apareció el Homo habilis y resulta que en la era geológica, con la aparición del hombre, se inicia, ¿qué cosa? La era cuaternaria, o también llamada la era antropozoica. Antropo, hombre, zoico, origen del hombre. ¿Ya? Listo. La era cuaternaria se divide prácticamente en dos etapas. ¿Cuáles son?
¿Cuáles son las dos etapas? Pleistoceno y Holoceno. Pleistoceno y Holoceno. ¿Por qué se caracteriza el Pleistoceno? Frío. Porque hace frío, frío, así como el corazón de ella, ¿no? Listo, oiga, ¿y por qué había frío? ¿Por qué? Por los glaciares. Glaciación. Glaciación, correcto, glaciación. Recuerda, en la época que hubo glaciación hubo un fenómeno mundial conocido como eustasia glacial, eustasia glacial. ¿Y en qué pasó entonces? El mar prácticamente descendió 100 metros de profundidad. Listo, entonces se dieron 4 glaciaciones, Juancitos. ¿Cuáles son esas glaciaciones? Sí, se llaman Göns, Mindel, Ries y Wurm. Preguntaron sobre la última glaciación, bien, la misma glaciación Wurm en Europa. ¿Qué nombre tiene en América? Wisconsin. Wisconsin. Correcto, Wisconsin. Wisconsin. Acabó, jovencitos, la última glaciación acabó hace 10.000 años. Y como acabó hace 10.000 años, después de los 10.000 años, entonces, ¿qué pasó, jovencitos? Se inició el Mesolítico. ¿Ya? 10.000 años. Pero justamente hace 10.000 años, jovencitos, acabó pues la última glaciación. ¿Por qué? Porque empezó a hacer calorcito. Y si hace calorcito, entonces, ¿en qué época estamos? Holoceno. Holoceno. Correcto, estamos en la época del Holoceno. Ya está, ahora regresamos al punto. Ya sabemos entonces que el Homo habilis vivió en la época del Pleistoceno. Ya en esa misma época, en el Paleolítico inferior, jovencitos, hubo una especie que dominó el fuego. ¿Cómo se llama esa especie? ¿Cómo se llama esa especie? La especie que dominó el fuego, ¿ah? No podemos decir descubrió, ya les he explicado anteriormente que no se puede decir descubrió porque el fuego es pues de tiempos inmemoriales. ¿Quién dominó el uso del fuego? Dominó el uso del fuego, ¿ah? ¿Cómo se llama la especie? El Homo erectus, correcto, el Homo erectus, el Homo erectus. Listo, imagínate la vida, jovencitos, del hombre sin el fuego. ¿Cómo era su vida? Triste, sus noches frías, ¿sí? Tenía que prácticamente protegerse metiéndose en las cuevas, escondiéndose de los animales depredadores. Pero ¿qué pasó, jovencitos? Recuerda que el uso del fuego provocó un gran cambio, una revolución tecnológica. Entonces, gracias al fuego, empezó a cocer sus alimentos, su carnecita, bien, empezó a enfrentarse a las bestias. Listo, sus noches ya no eran tan frías, ahora pues eran calientitas y encima de eso, jovencitos, había luz, por lo tanto también la noche se volvió un poquito más divertida. Bien, listo. Paleolítico medio, 250.000 años. Tenemos la especie, por ejemplo, que enterraba a sus muertitos y tenía rituales funerarios. ¿Cómo se llama? Homo neandertal. Homo neandertal. Ajá, el Homo neandertal, el neandertal, jovencitos. Listo, en el Paleolítico superior, por ejemplo, ¿bien qué especie tenemos? Al Homo sapiens sapiens Cro-Magnon. Aquel que realizaba, ¿qué cosa? Pinturas rupestres. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles son las pinturas rupestres más importantes en el Perú? En el Perú, ¿cuáles son las pinturas rupestres más importantes? Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Fue la respuesta. Fue. ¿Qué pasa, por favor, chicos? ¿Cuáles son las pinturas rupestres más importantes en el Perú? Toquepala. Recuerda, ¿cómo se llama? Toquepala. ¿Ya? Listo. Este hombre del Cromañón, jovencitos, va a tratar de simbolizar, por ejemplo, a través de estas esculturas con cuerpo femenino. ¿Qué nombre tienen? Venus. Venus del Paleolítico, Venus del Paleolítico, ya está, listo. Recuerda, hace 10.000 años, jovencitos, bien, ¿qué pasó, jovencitos? Cambió prácticamente el clima en la Tierra, producto del fin de la última glaciación. Una pregunta más, jovencitos, referida al Paleolítico, y que también ha sido pregunta de examen. Listo, primero, ¿qué tipo de economía tuvo el hombre en el Paleolítico? ¿Qué tipo de economía tenía el hombre en el Paleolítico? Parasitaria. Jóvenes, una Casa de economía recolección. de recolección, de caza, Recolección. parasitaria, depredadora, de subsistencia.
Bien, pregunta de examen de admisión. Último examen ordinario, área biomédicas. La economía depredadora trajo consecuencias negativas. ¿Cuáles fueron esas consecuencias negativas? Extinción de la megafauna. Correcto, número 1, pero vamos a complementar. Bien, al eliminar, al ultimar a esta megafauna, también trajo desequilibrios en la naturaleza. Desequilibrios y extinción. Desequilibrios y extinción. ¿Por qué, jovencitos? Porque en esa época, pues, el hombre no controlaba simplemente, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de animales debía cazar? Encontraba, jovencitos, una, qué sé yo, un venadito hembra, y Zoácate lo cazaba. Encontraba de repente, jovencitos, a un cachorrito, y Zoácate también se lo comía. Bien, no medía las consecuencias, pero a raíz justamente de la última extinción, recién empezó a tomar conciencia de esto, jovencitos, ya que ya no habían estos animalitos grandotes. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Empezó a domesticar plantas y animales. En la época del Neolítico, hace 8.000 años, jovencitos, listo, ¿qué pasó? Esa experiencia de domesticar plantas y animales, ¿en qué actividades se convirtieron? Agricultura y ganadería. Agricultura y ganadería, correcto, jovencitos. Ahora, una persona se negó a aceptar el uso del término neolítico para poder expresar esos grandes cambios que se dan en esa época. ¿Cómo se llama esa persona? ¿Cómo se llama Gordon esa Chile. persona? Perdón, chill. Gordon Chile, correcto, Gordon Chile. Él dijo, no puedo utilizar el término neolítico para poder expresar los cambios que trae la agricultura y la ganadería, el sedentarismo, ¿bien? Entonces, ¿qué dijo? Vamos a utilizar mejor el término la revolución neolítica. Muy bien, ¿cuál es el principal cambio de la revolución neolítica? Que el hombre se haya vuelto sedentario. ¿Por qué se volvió sedentario? Gracias a dos actividades. ¿Qué actividades? Agricultura. Agricultura y ganadería. Correcto. El principal cambio, como ditos, es el hombre se vuelve sedentario gracias a la agricultura y la ganadería. Listo. ¿Qué tipo de economía asume el hombre a partir del Neolítico? ¿Cuál ha sido el criterio? Jóvenes, recuerda, se vuelve sedentario, tiene una economía basada en la agricultura y la ganadería. ¿Cómo se llama su economía? Agropastoril. ¿Qué quiere decir? Prácticamente produce alimentos a través de la agricultura y la ganadería. Ahora, ¿dónde se inicia la revolución neolítica? Recuerda entonces con estas actividades en el área de la alimentación. ¿Cómo se llama el lugar más antiguo donde se dio esta revolución neolítica en el mundo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamó Gordon Chill? ¿Cómo le llamó Gordon Chill, jovencitos? Cinco, 4, 3, 2, 1. Fácil. ¿Cómo le llamó? Mira, ahí tienes el nombre. La media luna fértil, el creciente fértil, territorios de Egipto y Mesopotamia. Recuerda que para que se desarrolle, jovencitos, esta revolución neolítica necesita que los hombres se asienten. ¿A dónde? A orillas de los ríos, porque necesitan agua, recuerda. Ahora, gracias, jovencitos, a la economía agropastoril va a tener cambios en varios aspectos de la época, jovencitos. Cambios políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos. Como estamos hablando de grandes cambios, recuerda, ¿cuál es el término apropiado? Revolución neolítica. Ay, no me. Espérate. Vamos a ver tiempo. Uy, 12. 3 minutitos más, dame, jovencitos. Listo. Ahora, los más antiguos, la más antigua revolución neolítica se da en Mesopotamia, ¿ya? Listo, la primerita, la más antigua. Pero entonces, jovencitos, se van a desarrollar de forma paralela, posteriormente también, ¿sí? En otros lugares. ¿Cuáles son? China, India, Grecia, Perú y Mesoamérica. Egipto también. Pregunta de examen de admisión. Ojo, con estas revoluciones neolíticas aparecen las primeras civilizaciones. Pregunta de examen de admisión, jovencitos. ¿Sí? En el caso de América, ¿cuál es la civilización más antigua? Caral. Correcto, Caral. Muy bien, jovencitos, Caral. muy bien. Caral, pregunta de examen de admisión, jovencitos. ¿Ah? Listo, vamos entonces. Por último, jovencitos, aquí vamos a dejarlo entonces por acá.
Ya está. Hay 4 puntos importantes que tienes que ver en la revolución neolítica. Número 1, la aparición de la agricultura. Gracias a quién apareció la agricultura. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Respuesta. Gracias a la mujer. Gracias a la mujer. ¿Cuáles fueron las primeras plantas en ser domesticadas? El maíz. ¿Cuáles? Cereales. Trigo, centeno, mijo, arroz, cebada. Ya está. Domesticación de animales. ¿Quién domesticó a los animales? ¿El hombre o la mujer? El hombre. La mujer. El hombre. El hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se dedicaba a la caza, pues. ¿Ya? ¿Cuál es el primer animal domesticado por el hombre? El perro. El perro. Correcto, el perrito. Muy bien. Recuerda que en ese tiempo se comían a firulais, ¿ya? Listo, transformaciones sociales. Cuando hablamos de transformaciones sociales, la principal transformación social, recuerda cuál es, que el hombre se vuelva sedentario. Pero también surge en esta época, producto justamente de la economía, se producen en todos momentos la aparición de nuevos grupos sociales, sacerdotes, guerreros, esclavos, campesinos, pastores y artesanos. Pregunta antifósiles. ¿Cuál ha sido el criterio para poder establecer las nuevas clases sociales en la revolución neolítica? ¿Cuál ha sido el criterio? O sea, ¿qué se ha tomado en cuenta para establecer clases sociales? Respuesta. Trabajo. Correcto, el trabajo ha servido en este momento para poder establecer clasificación social. Por último, los hombres viven en grupo, ya tienen el alimento a través de la agricultura y la ganadería, empieza a crecer la población y cuando la población crece quiere tener mejoras en el lugar de vivienda. Entonces se va a desarrollar el urbanismo, o sea, la aparición de las primeras ciudades. ¿Dónde se da la aparición de las primeras ciudades? En Mesopotamia. Ahora, ¿qué fue necesario para desarrollar urbanismo? Conocimientos, como por ejemplo, ¿qué? Matemática, arquitectura, física, hidráulica, conocimiento. Y número 2, comercio. Viejoncitos, listo. Muy bien. Lo ultimito, un minutito más, por favor, jovencitos. Ya está. ¿Cómo se divide la historia? La historia, se recuerda, se divide en 4 edades. ¿Cuáles son? La antigua, media, moderna y contemporánea. Antigua, media, moderna y contemporánea. Edad antigua, primeras civilizaciones, bien, Egipto, Mesopotamia. Las civilizaciones que formaron la cultura occidental, Grecia, Roma. ¿Cuándo acaba la Edad Antigua? En el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. En la Edad Media, recuerda, ¿qué se va a desarrollar? Se va a desarrollar, por ejemplo, el feudalismo, las cruzadas. La Edad Moderna, ¿cuándo se inicia? Con la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos, 1453. Lo que motivó también el cierre de rutas comerciales y la búsqueda de los europeos de nuevas rutas. Caso ejemplo, Cristóbal Colón. Al final de la Edad Moderna se da un movimiento filosófico llamado la Ilustración, que va a influir prácticamente en varios elementos o varios momentos de la edad contemporánea. Siglo XVIII, recuerda. ¿Con qué se inicia la edad contemporánea? Revolución Francesa. Bien, en ese mismo siglo XVIII también se inicia, ¿qué cosa? La Revolución Industrial. Bien, y por esta Revolución Industrial, recuerda, varios países se dedicaron a la búsqueda y a la conquista de colonias, lo que motivó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Listo, chicos, terminamos entonces de esta manera, de manera muy bonita, jovencitos, la balota, el repaso de la balota número 1. Ya está, chicos. Muy bien. Tenemos entonces, jovencitos, sí, la primera situación. Ya repasamos todos la balota 1. Listo, chicos, a propósito, para los expertos, para los que ya tienen de repente un poquito más de conocimiento, día viernes va a haber un panel. ¿Ya? Panel, jovencitos, 8:30 de la noche, viernes. Así que ve preparándote sobre temas anteriores, ¿ya? Muy bien, jovencitos, ahí nos quedamos el día de hoy. Cuídate mucho, que tengas una bonita tarde. Cuídate, chau, chau.